un volcán en el nivel de alerta más alto de su historia registrada, un terremoto que los científicos advirtieron hace 13 años, y un gobierno que cambió su propia cifra oficial de muertos 2 veces en un mismo día. Colombia no tuvo simplemente mala suerte esa mañana. La golpearon 3 advertencias que llevaban semanas gestándose, y casi nadie fuera del país prestaba atención. Son las 7:34 de la mañana de un lunes, en el occidente de Colombia. Imagínese sentado en un avión, tal vez todavía en la pista esperando el despegue, o ya ascendiendo hacia el cielo. Imagínese también en un tren de cercanías o dentro de un teleférico, suspendido a cientos de metros sobre una ladera. Porque así es como se mueve buena parte del transporte cotidiano en ciudades como Pereira y Manizales. Ahora imagine que de un momento a otro, el suelo bajo sus pies o el aire mismo a su alrededor empieza a moverse de una forma en la que no debería moverse. Las imágenes que están saliendo de Colombia en este momento muestran exactamente ese instante. Padres alistando a sus hijos para ir a la escuela, pasajeros subidos en autobuses, personas literalmente colgando dentro de teleféricos suspendidos sobre las laderas. Y de pronto, sin aviso, un terremoto de magnitud 7.4, uno de los más fuertes que ha sentido este país en décadas. Quienes iban en esos teleféricos no tenían a dónde escapar. Los equipos de rescate tardaron cerca de 6 horas en lograr bajar a todos sanos y salvos. Y honestamente, ese es uno de los desenlaces más afortunados de esa mañana, porque para muchas otras personas en Colombia la historia no terminó de esa manera. El epicentro se ubicó cerca de un pueblo llamado San José del Palmar, en la región del Chocó, en pleno occidente colombiano. Queda a unos 400 kilómetros, aproximadamente 250 millas, de la capital, Bogotá, y es una zona bastante remota y con escaso desarrollo, lo cual se convierte en un problema más adelante, al explicar por qué la información está saliendo con tanta lentitud desde esa parte del país. El movimiento tampoco se quedó en lo local, fue un sismo sentido en 4 países distintos. En Bogotá hubo evacuaciones de edificios. Se sintió con fuerza en Cali, en Barranquilla, ya sobre la costa y también cruzando la frontera, tanto en Ecuador como en Panamá. Según cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca de 10,5 millones de personas experimentaron un sacudimiento que va de fuerte a muy fuerte. Y se calcula que más de 30 millones de personas adicionales sintieron algo, aunque fuera de manera más leve. Colombia se ubica sobre un tramo especialmente activo del Cinturón de Fuego del Pacífico, la región donde la placa de Nazca, básicamente, se hunde por debajo de la placa sudamericana, mar adentro. Ese tipo de sismo, uno de subducción, suele ser precisamente el que dispara los escenarios de tsunami más catastróficos. Pero este terremoto fue distinto. Se trató de lo que los sismólogos llaman un terremoto intraplaca de rumbo. En lugar de 2 placas rozándose en su límite de contacto, aquí hubo una acumulación de tensión liberada dentro de la propia placa de Nazca, a una profundidad considerable, entre 96 y 107 kilómetros, según se consulten las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos o las del Servicio Geológico colombiano, es decir, entre 60 y 66 millas hacia abajo. Y precisamente porque fue una ruptura de rumbo, similar en su mecanismo a la falla de San Andrés, en California, y no un evento de subducción, no se generó ningún tsunami. Aún así, los científicos no se sorprendieron. No fue un evento surgido de la nada. Existen estudios que datan de hace más de una década, en los que ya se advertía que este tipo específico de actividad sísmica intraplaca era posible en esta región del país. Cuando el presidente se dirigió al país por primera vez tras el sismo, la cifra preliminar que entregó fue de 111 muertos y 87 heridos. Ese fue el número que se difundió primero, el que circuló en las primeras horas. Pero apenas unas horas después, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que lleva su propio conteo independiente en las principales ciudades del país, situó la cifra en 132 muertos y 570 heridos. Lo que en realidad está ocurriendo aquí es la brecha, cada vez más visible,
entre lo que el gobierno central confirma oficialmente en un momento dado y lo que los equipos de rescate van encontrando en tiempo real mientras siguen excavando entre los escombros. Este mismo patrón ya se había visto antes con los terremotos gemelos que sacudieron a Venezuela en junio. La cifra que se escucha el primer día nunca es la cifra definitiva, solo se mueve en una dirección y esa dirección es siempre hacia arriba. Además de las muertes y los heridos ya confirmados, todavía hay cientos de personas reportadas como desaparecidas. Algunos reportes ubican el número de denuncias por desaparición muy por encima de las 2.000 contabilizadas apenas la noche del lunes, con familias enteras publicando información sobre sus seres queridos en sitios web administrados por ciudadanos, sencillamente porque los canales oficiales no daban abasto o resultaban inalcanzables. En algunas de las zonas más golpeadas por el sismo, hay entre esas historias la de una mujer que busca a su tío de 60 años, un campesino que vivía en una casa frágil, construida en Bajareque, en una zona rural cerca del epicentro, en un pueblo llamado Icairo. Las autoridades locales calculan que cerca del 80% de ese pueblo, que tiene alrededor de 7.000 habitantes, sufrió algún tipo de daño estructural. En las horas posteriores al sismo principal se registraron además al menos 21 réplicas. La mayoría fueron pequeñas, pero al menos una alcanzó una magnitud de 5.0, apenas menos de una hora después del sismo principal. Hubo también una réplica de magnitud 4.8. Circula por ahí una estadística que dice que existe aproximadamente un 5% de probabilidad de que cualquier terremoto sea seguido por uno todavía más grande en sus cercanías, dentro de la semana siguiente. Mucha gente está tratando esa cifra como si fuera un pronóstico diseñado específicamente para Colombia. No lo es. Ese 5% que proviene del Servicio Geológico de Estados Unidos es un promedio global, calculado sobre absolutamente todas las secuencias sísmicas registradas en el planeta. No está diseñado para el sistema de fallas colombiano en particular, y desde luego no equivale a ninguna garantía de que el peligro haya quedado atrás. En Venezuela, en junio, hubo 2 sismos consecutivos, uno de 7.2 y, enseguida, otro de 7.5, y ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro. Así que, aunque esa estadística del 5% técnicamente signifique que existe un 95% de probabilidad de que el primer sismo haya sido el más grande de toda la secuencia, eso de ninguna manera implica que el peligro haya terminado. Las réplicas casi siempre son más fuertes y más frecuentes justo después del sismo principal, y luego se van reduciendo de forma gradual, más o menos en proporción a cuánto tiempo ha transcurrido desde el evento principal, lo cual significa que la ventana más peligrosa de todas es precisamente esta, estos primeros días inmediatamente posteriores al terremoto. No se trata solamente de que puedan caer edificios nuevos, se trata sobre todo de edificios que lograron sobrevivir esa mañana, pero que ahora quedaron comprometidos a nivel estructural, agrietados, debilitados, esencialmente cargados de tensión y a la espera de un empujón final. Un edificio que sigue en pie después de un terremoto no es automáticamente un edificio seguro. Cada muro agrietado en una ciudad como Cali en este momento, cada fachada inclinada en un lugar como Pereira, ya absorbió un daño para el que jamás fue diseñado. Una réplica que, hace apenas una semana, no le habría hecho prácticamente nada a ese mismo edificio. Hoy podría bastar para terminar de derribarlo por completo. Hay, de hecho, un extraño consuelo escondido en la profundidad de este terremoto en particular. El sismo principal ocurrió a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros bajo la superficie. Esa profundidad es, en parte, la razón por la que no presenciamos una destrucción todavía más catastrófica. Si el mismo terremoto, de idéntica magnitud, hubiera ocurrido a una profundidad mucho menor, más cerca de la superficie, el sacudimiento a nivel del suelo habría sido dramáticamente más intenso, y en zonas tan densamente pobladas como estas, eso habría significado muchísimos más edificios colapsados, y casi con total certeza una cifra de muertos considerablemente más alta.
Este terremoto, por duro que haya sido, no fue el peor escenario que este sistema de fallas es capaz de producir. Las autoridades colombianas, por su parte, ya emitieron alertas por deslizamientos de tierra y por licuación de suelos. Estas advertencias afectan, según las cifras oficiales, a un rango cercano a las 430.000 personas. Y el momento no podría ser peor, porque el pronóstico del tiempo para la mitad de esta semana incluye lluvias y tormentas eléctricas en buena parte del occidente colombiano, incluida la zona de Bogotá, justo la región que se llevó lo peor del daño sísmico. El vicepresidente de Colombia viajó personalmente hasta Manizales, una de las ciudades más golpeadas, para dirigir un puesto de mando unificado directamente desde el corazón de la zona del desastre. Según relatan personas involucradas en la respuesta de emergencia, la parte más difícil de toda esta operación no es, en realidad, localizar a quienes necesitan ayuda. Es encontrar edificios que sean lo suficientemente seguros a nivel estructural, siquiera para poder operar desde ellos. Ya se han visto hospitales con secciones completas colapsadas, incluidas las unidades de pediatría y neonatología de un hospital en Cali. Se han visto también terminales aéreas con daños serios en el techo, con imágenes que muestran pedazos enteros de cielo raso, cayendo sobre viajeros que en ese momento se refugiaban durante el sismo. Varios aeropuertos de la región, entre ellos los de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Pereira, tuvieron que suspender por completo sus operaciones, ya fuera por daños estructurales directos o por la presencia de ceniza volcánica en el aire. La última vez que esta región específica de Colombia había experimentado algo remotamente parecido a lo de ese lunes fue en 1938, y el último terremoto de magnitud 6.5 o mayor registrado en esta zona general del país ocurrió en 1995. Eso significa que prácticamente todos los edificios modernos que hoy siguen en pie en el occidente de Colombia nunca habían sido puestos a prueba por un sacudimiento tan fuerte, ni una sola vez en toda su existencia. Ese lunes fue la prueba real, la primera de esa magnitud en generaciones, y varios edificios que lucían completamente modernos y sólidos se vinieron abajo de todos modos, en Manizales de manera muy puntual. Una de las torres de la catedral se desprendió por completo y cayó directamente a través del techo sobre la nave central del templo, una imagen que por sí sola resume la fuerza con la que golpeó el sismo en esa ciudad. El alcalde, Jorge Eduardo Rojas, informó que 17 edificios de Manizales colapsaron por completo, mientras que otros 19 sufrieron colapsos parciales. En Pereira, el alcalde describió la situación como personas atrapadas bajo lo que él mismo llamó una cantidad masiva de edificios colapsados y reportó al menos 18 muertes solo en esa ciudad. En Cali, una ciudad de cerca de 2 millones de habitantes, hubo residentes atrapados en al menos 19 edificios colapsados distintos, según cifras entregadas directamente por el alcalde local. Dos poblaciones más pequeñas, Zarzal y Cartago, terminaron ubicadas justo dentro de la zona de sacudimiento más intenso de todo el sismo, lo que afectó en conjunto a cerca de 2 millones de personas, con el Servicio Geológico de Estados Unidos, calificando ahí la intensidad del movimiento en un nivel 7 dentro de su escala, un nivel que ese mismo organismo describe directamente como violento. Ese mismo servicio geológico tiene este evento clasificado en su nivel de alerta naranja para impacto estimado, una clasificación que refleja la probabilidad de que la cifra final de muertos termine ubicándose en algún punto entre 100 y 1000 personas. Como comparación directa, vale la pena recordar que los terremotos gemelos que golpearon a Venezuela en junio terminaron matando a más de 6.000 personas. Al momento de grabar esta narración, el conteo oficial en Colombia está alrededor de 132, pero basándonos en cómo se han desarrollado situaciones muy similares con anterioridad, es sumamente probable que esa cifra siga subiendo en los próximos días.
Parte de la razón por la que la información avanza con tanta lentitud desde la región más cercana al epicentro tiene que ver directamente con la infraestructura disponible. La provincia que rodea el centro de la zona selvática afectada está lidiando con daños serios en las vías de acceso y con problemas de conectividad que a esta hora todavía continúan. Pasemos ahora a hablar del volcán. Muchos titulares y publicaciones en redes sociales están presentando lo ocurrido como si el terremoto hubiera literalmente desatado una erupción volcánica masiva en Colombia. Ese enfoque es, en el mejor de los casos, una simplificación excesiva de los hechos, y el propio Servicio Geológico colombiano se ha tomado el trabajo de salir públicamente a desmentir esa afirmación de manera puntual. El volcán en cuestión se llama Puracé, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, dentro de lo que se conoce como la cadena volcánica de los Coconucos. En circunstancias normales, se trata de un destino muy popular para el senderismo, y es además uno de los volcanes históricamente más activos de todo el territorio colombiano, con grandes erupciones explosivas registradas desde el siglo XIX y hasta bien entrada la mitad del siglo XX. El 1 de agosto, más de una semana antes de que el terremoto siquiera ocurriera, el Servicio Geológico colombiano elevó el nivel de alerta del volcán Puracé, pasándolo de amarillo a naranja. Bajo el sistema de alertas vigente en Colombia, el color naranja significa básicamente que la posibilidad de una erupción mayor ha aumentado de forma notable sin que eso implique necesariamente que una erupción esté garantizada o sea inminente en el corto plazo. Los científicos del Servicio Geológico venían registrando un incremento muy pronunciado en la energía sísmica, generado aproximadamente 1 kilómetro por debajo del cráter, junto con cambios dramáticos en las emisiones de gas volcánico y ceniza, deformación visible del terreno entre los sistemas volcánicos de Puracé, Biocoyo y Curiquinga, y un aumento sostenido en la emisión de dióxido de azufre. Según el propio Servicio Geológico, estos fueron, en conjunto, los valores instrumentales más altos jamás registrados para este volcán, en particular desde que comenzó su monitoreo constante. Todos esos indicadores, tomados en conjunto, apuntaban en la misma dirección, un volcán que se estaba despertando con más fuerza que en cualquier otro momento desde que existen instrumentos para medirlo. Esta escalada, sin embargo, no era un desarrollo completamente nuevo ni sorpresivo, sino la continuación de un proceso que las autoridades venían observando desde hacía meses. El volcán ya había sido elevado a nivel naranja una vez antes, a finales de noviembre del año pasado, después de que comenzaran emisiones de ceniza que no se registraban en esa zona desde 1977. Ese nivel de alerta bajó de nuevo a amarillo hacia finales de enero de este año, antes de volver a subir directamente a naranja el 1 de agosto, precisamente porque la actividad volcánica seguía escalando sin pausa. Para cuando ocurrió el terremoto, ese lunes por la mañana, Puracé ya se encontraba en su nivel más alto de actividad documentada desde comienzos de la década de los 90. Es decir, se trataba del episodio de mayor actividad en más de 30 años, antes incluso de que la Tierra empezara a temblar aquella mañana. Las columnas de ceniza del volcán ya habían sido registradas alcanzando alturas de hasta 3.400 metros sobre el cráter en los días justo anteriores al sismo. El 8 de agosto, de manera muy concreta, 2 días antes del terremoto, hubo reportes de una erupción que envió una columna de ceniza a unos 2 kilómetros de altura. Luego llegó el terremoto del lunes, y apenas horas después, Puracé volvió a expulsar ceniza, con la fuerza suficiente como para que las autoridades de aviación civil suspendieran por completo las operaciones en el aeropuerto de Popayán, debido al riesgo directo que la ceniza representa para los motores de las aeronaves. El Servicio Geológico llegó a registrar 5 emisiones de ceniza distintas en esa misma ventana de 24 horas alrededor del terremoto. 5 erupciones en un solo día, justo cuando la región ya lidiaba con los escombros del sismo, son exactamente la clase de coincidencia capaz de disparar titulares por sí sola. Este es precisamente el momento en que despegó, en redes sociales, la narrativa de que el terremoto había desatado al volcán,
porque en la superficie la coincidencia en el tiempo parece casi demasiado perfecta para ser casual. Pero el Servicio Geológico Colombiano abordó esto de manera directa, señalando que su posición oficial es que la actividad de ceniza volcánica y el terremoto son procesos naturales completamente independientes entre sí, y que no existe, hasta el momento, ningún vínculo confirmado entre ambos eventos. Pura C llevaba semanas, posiblemente desde alrededor del 20 de julio, escalando así a este nivel de actividad, según se desprende del propio patrón de datos sísmicos y de gases que ha publicado el Servicio Geológico. El volcán ya estaba, en otras palabras, en su estatus de alerta más alto documentado en décadas, mucho antes de que el terremoto llegara siquiera a ocurrir. Existe, sin embargo, una forma más matizada de pensar en todo esto, y es, en el fondo, la misma lógica que ya aplicamos antes con los edificios. Si algo ya está al borde, ya preparado y a punto de ocurrir por sí mismo, entonces un evento sísmico cercano, incluso uno que no esté conectado de forma causal y directa en términos puramente geológicos, podría llegar a actuar como el empujón final, exactamente de la misma manera en que una réplica podría ser lo que termine derribando un edificio que ya estaba comprometido estructuralmente. Eso, sin embargo, es muy distinto de afirmar que el terremoto causó la erupción. Es más bien que Pura C, con toda probabilidad, se dirigía de todos modos hacia un aumento de actividad, y que el terremoto simplemente cayó en medio de ese proceso separado, uno que ya se venía desarrollando por su propia cuenta desde antes. La diferencia entre ambas lecturas no es un simple matiz semántico. De eso depende si lo ocurrido se entiende como una reacción en cadena o como dos fenómenos que sencillamente coincidieron en el calendario. Vale la pena señalar, de todas formas, que los grandes terremotos sí pueden, bajo ciertas condiciones muy específicas, llegar a influir en sistemas volcánicos en otras partes del mundo. El terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la península de Kamchatka, por ejemplo, se vinculó con un repunte de actividad volcánica en esa misma región. Ese antecedente es justamente lo que impide descartar de plano cualquier tipo de conexión, pero también es la razón por la que conviene ser precisos con el lenguaje. Una cosa es que un terremoto pueda influir en un volcán bajo determinadas condiciones, y otra muy distinta es que lo haya hecho en este caso concreto. Lo que ocurre es que en este caso puntual de Colombia, con este volcán en particular, el Servicio Geológico está siendo claro al decir que la coincidencia en el tiempo se superpone a una situación volcánica que ya venía escalando de forma independiente y que no se trata, en absoluto, de un evento que haya funcionado como detonante directo de la erupción. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Colombia está lidiando al mismo tiempo con dos situaciones de riesgo natural serias y completamente separadas entre sí, ocurriendo en regiones del país que además se superponen geográficamente. Por un lado, un terremoto de magnitud 7.4, el más fuerte que ha sentido esta zona específica del país en muchísimo tiempo, con una cifra de muertos que comenzó en 111 y que ya subió a por lo menos 132, con 570 heridos y miles de personas más reportadas todavía como desaparecidas. Una cifra que casi con toda certeza seguirá aumentando en los próximos días, a medida que los equipos de rescate logren llegar a zonas cada vez más remotas y rurales. Por otro, réplicas que siguen ocurriendo con la ventana estadísticamente más peligrosa de todas siendo precisamente esta ahora mismo, amenazando directamente edificios que ya quedaron debilitados a nivel estructural. Advertencias de deslizamientos de tierra y licuación de suelos que juntas cubren a cientos de miles de personas, agravadas todavía más por la lluvia que se aproxima, justo en la región que se llevó el peor daño de todo el sismo. Y corriendo en paralelo con todo esto, de forma completamente independiente según los propios científicos colombianos, un volcán que ya había alcanzado su nivel de alerta más alto documentado en más de 3 décadas, semanas antes de que el terremoto siquiera ocurriera, y que sigue produciendo emisiones de ceniza que continúan interrumpiendo el tráfico aéreo en toda la región. Ninguna de estas 3 situaciones ocurrió de forma aislada,
y tampoco ninguna de ellas ocurrió sin advertencia previa. La escalada del volcán fue monitoreada de cerca y anunciada públicamente desde el 1 de agosto, con semanas de anticipación. El riesgo sísmico en esta parte de Colombia había sido señalado por investigadores independientes desde hace más de una década, y el propio terremoto, una vez que ocurrió, terminó revelando qué tan poco puestos a prueba estaban en realidad los edificios de toda la región, sencillamente porque nada de esta magnitud había golpeado esa zona en cerca de 90 años. Cada una de esas tres advertencias, por separado, ya apuntaba hacia un riesgo real. Juntas, dibujaban un panorama que debería haber estado mucho más presente en la conversación pública antes de que la Tierra se moviera. Esto, en definitiva, no fue un evento que surgiera de la nada. Las señales estaban ahí, disponibles para quien quisiera verlas. Estaban documentadas, estaban publicadas, eran de acceso público, y aún así no fueron suficientes para evitar lo que terminó ocurriendo esa mañana de lunes. Porque esa es, muchas veces, la realidad más cruda de vivir en un lugar con fallas geológicas activas y sistemas volcánicos igualmente activos. Se puede monitorear cada instrumento disponible, se puede emitir cada alerta a tiempo, y aún así se puede terminar con edificios colapsados y con personas atrapadas bajo los escombros. El instrumental no falla, lo que falla, una y otra vez, es la distancia entre medir el riesgo y estar realmente preparado para enfrentarlo. Visto en conjunto, lo que ha dejado esta semana en Colombia no es solo la cifra de un terremoto o el nivel de alerta de un volcán. Es la evidencia de qué tan cerca puede estar una alerta bien documentada de convertirse, de todos modos, en tragedia. En este momento, la prioridad sobre el terreno es sencilla de enunciar, aunque increíblemente difícil de ejecutar en la práctica. Los equipos de rescate están corriendo contra una ventana de tiempo que se cierra cada vez más rápido, tratando de llegar hasta las personas que siguen atrapadas bajo estructuras colapsadas, antes de que esa ventana termine de pasar de ser una operación de rescate a convertirse simplemente en una operación de recuperación de cuerpos. Es en el fondo una carrera contra el reloj que se libra en varios frentes a la vez, el de las personas atrapadas, el de las estructuras que siguen cediendo y el del clima que se aproxima. Están haciendo todo ese trabajo sobre un terreno inestable, en plena secuencia activa de réplicas, con lluvia en el pronóstico que amenaza con desencadenar nuevos deslizamientos encima de todo lo demás, y en algunas zonas con un acceso muy limitado por carretera y con comunicaciones seriamente restringida, debido a lo remoto que en realidad es buena parte de la región afectada por el sismo. La cifra de muertos que se está reportando en este mismo momento no es todavía la cifra final, con base en cómo se han desarrollado desastres muy similares con anterioridad, tanto en esta misma región de Colombia como en la vecina Venezuela a comienzos de este mismo año. Es sumamente probable que ese número siga subiendo y probablemente lo seguirá haciendo durante los próximos días o incluso durante varias semanas más. Lo único seguro por ahora es que el balance completo de esta semana en Colombia, tanto el del terremoto como el del volcán, todavía tardará en conocerse por completo.